un poco los elementos, digamos, normativos, hablamos de las modalidades que tenemos pues, disponibles para hacer nuestro trabajo de grado. Eh, Hoy lo que quiero es presentarles el detalle, digamos que dentro del proceso investigativo que tenemos que hacer e independiente de la modalidad que escojamos, necesitamos sustentar un problema. Entonces, les quiero mostrar muy rápidamente una descripción de ese problema, o sea, cómo se define, qué herramientas podríamos usar para construir ese problema. Digamos que en investigación existen diversos aristas, diversas metodologías, enfoques. En los libros de referencia podríamos encontrar como teorías. Yo trato de hacerlo lo más práctico, lo más ágil para los estudiantes. Igualmente ustedes pueden pues documentarse también en sus libros de referencia que tenemos ahí en el programa de curso. Eh, si yo veo que algo de eso que está ahí también podemos organizarlo para traerlo como material, les comparto, les digitalizo algo de ese contenido. ¿Listo? Bueno, entonces ya les comparto aquí. Bueno, detallar, de- detallar. Bueno, entonces hemos hablado de este embudo. Digamos que dentro de lo primero que quisiera que pensáramos es esa área de conocimiento que nos ha gustado, nos gusta o nos gustaría desempeñarnos como ingenieros industriales a futuro. Dentro de esa área del conocimiento, pues digamos qué tema o qué área mejor temática nos interesa. Entonces, como para dar un ejemplo, entonces a mí me gusta operaciones, pero de operaciones como área temática me gusta todo lo que tenga que ver con producción. Y el tema de investigación me interesaría abordar cosas alrededor, por ejemplo, del MPS, ¿sí? Ya el problema es una construcción a partir de eso. Muchas veces lo que sucede es que nos interesan algunas cosas, no sabemos al final cómo va a ser nuestro trabajo de grado. Aquí, digamos, nadie sabe exactamente cuál es la forma que va a tener, pero esa es parte del moldeo que debemos hacer. La energía. Ah, no, ya vi. Quiero trabajar sobre el tema del problema de investigación. Entonces, esa es una base. Sí, sea cual sean los intereses, necesitamos formalmente definir un problema. Entonces, eh, en el campo de ingeniería, en nuestro campo que nos invita a ingeniería industrial, sí, muy diferente a lo que serían investigaciones clínicas, investigaciones en las ciencias naturales. En este caso, en ingeniería, partimos de un problema. La solución Profe, comienza cuando se plantea. profe, no sé si es mi internet, Dime, pero se le escucha entrecortado. hola. Sí, profe, se le escucha entrecortado. Sí, profe, se escucha Ok, cortado. son 100 gigas, Que creo que 100 se fue megas. un momentico la energía. Ah, bueno. Mira,
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Pero no, esto que hay. Listo, ahí parece que ya. Bueno, entonces les indicaba, nos interesa hacer un ejercicio de definición de ese problema, es por donde vamos a arrancar. Sé que algunos tienen sus inquietudes, que quisieran que habláramos de sus ideas. Por ahora, pues hagamos un ejercicio de construcción del problema. Y en esto, digamos que esto es de lo que más tiene que quedar claro, ¿sí? Si el problema no está claro, casi que inhabilita los esfuerzos o las intenciones. Usted puede querer salvar el mundo, pero pues digamos hay muchas maneras de abordar un problema, ¿cierto? Entonces necesitamos tener muy claro y hacer una construcción, una definición. Entonces, en este caso, para lo que nos invita es una definición, lo vamos a plantear como una proposición, una oración que indica algo que puede ser hecho, demostrado o encontrado, ¿sí? Eh, entonces, hay algo que se puede demostrar hoy y es claro para todos que existe un problema, lo cual implica que nosotros, mm, como somos ingenieros, nos estamos formando en ingeniería, pues tendremos que demostrar que ese problema existe. Y pues digamos, es decir, es común decir que no hay investigación sin un problema y que un problema bien planteado es mejor que cualquier solución gratis. Entonces, ¿qué es un problema? Entonces lo entendemos como una expresión, un procedimiento dialéctico que tiende a la elección, al rechazo o también a la verdad y al conocimiento. Entonces necesitamos dejar muy en claro cuál es esa situación mediante una expresión, mientras, digamos, una oración que represente ese contexto, esa definición. En el caso de ingeniería, nosotros, a diferencia, por ejemplo, de campos como la matemática, no necesariamente planteamos hipótesis, ¿sí? Entonces, eh, los ingenieros o las personas, perdón, los matemáticos o las personas de ciencias básicas podrían desarrollar toda una investigación a partir de una hipótesis. Nosotros lo que definimos es un problema y ese problema entonces nos da una guía en cómo trabajar, en qué es lo que quisiéramos hacer. Buscaríamos entonces analizar la situación y medir cuáles son las causas de que hoy se presente ese problema. ¿Sí? ¿Cuáles son esos orígenes? Tener muy claro esos orígenes nos ayuda a identificar cuáles son las posibles alternativas de solucionar el problema. En ingeniería, entonces, hablamos de una situación problema como aquella que requiere más o mejor conocimiento del que se tiene en el instante presente. O sea, nos está invitando a que hagamos algo desde el conocimiento también frente a lo que conocemos de la situación o el problema. Es importante entonces que lo primero que establezcamos es esas causas de ese problema. Nosotros, digamos que en un proceso de trabajo de grado, hablo nosotros porque yo también seré un posible evaluador de ustedes. eh, Esperamos como estudiantes de ingeniería industrial es que apliquen pues conocimiento, que cuando se mida ese problema justifique que usted va a estar un tiempo desarrollando o enfocándose en esa situación. Y pues digamos que nosotros trabajaríamos alrededor de lo que tenemos
como conocimiento previo. Ustedes ven los evaluadores o los profes, cada uno tiene como su especialidad. Entonces, muchas veces esos problemas que ustedes formulan, pues nos llaman o nos invitan a opinar porque conocemos, somos entre comillas expertos de esa situación. ¿Listo? Entonces, ese problema debe tener una dimensión tal que justifique que para la universidad eso es un trabajo de grado. ¿Listo? Bien, los tipos de problema. Entonces, hay problemas teóricos prácticos y teóricos prácticos. Profe, Dime. pero ese problema entonces sería subjetivo o como bajo el juicio pues de la parte docente, ¿no? En este caso, o no. No, vamos a ver entonces que el objetivo precisamente es que se logre cuantificar. Si es cuantificable, hay números alrededor del tema, pues esa subjetividad de pronto de la que hablas en la evaluación, que a mí no me gustó, no es que no me gustó, debe ser muy claro cuál es el problema y si lo está resolviendo o no. Cuando a nosotros nos ponen a evaluar un trabajo de grado, pues eh, uno mira el documento y pues se hace una idea de lo que está haciendo el estudiante. El estudiante es el que más ha hecho el trabajo, se supone. Ha sido guiado por un tutor y hay una aceptación por parte de ese tutor. Lo que nosotros buscamos es que el tutor, perdón, el evaluador quede muy convencido de lo que está leyendo, ¿sí? Y a veces en ese no lograr convencer es donde pues hay dificultades, así sea un tema totalmente objetivo. Bien. En Ah, los tipos listo, de profe. problemas, en los tipos de problemas, pues hay teóricos prácticos y teórico-prácticos. Depende también pues de la modalidad, ¿no? Pues por ejemplo, si yo me abarco un tema de un proyecto de revisión, ¿sí? Pues ahí básicamente es teoría, ¿cierto? Es buscar en la academia, en la parte científica, en las revistas, en las publicaciones. Y pues digamos que es poco lo que se puede hacer ahí práctico. Si yo trabajara en una modalidad de un problema social, pues seguramente tengo mayor énfasis en lo práctico que en lo teórico. Al final, esperamos de ustedes es que haya idealmente una combinación, pero no es que pudiéramos decir que aquí solo son trabajos teóricos o que son solo prácticos, ¿sí? Sea cual sea el tema, debe tener una sustentación académica y por eso va a tener algo de teoría. ¿Ve? Esto porque está así tan dicho. Bueno, entonces, pues digamos que requisitos para investigar sobre un problema, experiencia, pues más que experiencia de ustedes, se espera experiencia del tutor. Es posible que algunos de ustedes ya hayan tenido oportunidad de estar en el campo laboral o hayan estudiado otra cosa y ya conozcan un poquito de alrededor de esos temas. Digamos que esa experiencia más se le pide pues como al tutor y es algo que también deben ustedes filtrar. Ojalá con quien decidan trabajar o quisieran trabajar, pues les logre demostrar que sí realmente tienen experiencia en el tema. A mí me llegan ideas de investigación, problemas de investigación ante proyectos, me dicen, profe, usted tiene asignado a partir de este momento la dirección de ese trabajo de grado. Y entonces a veces vienen con algo construido y pues yo también soy muy claro cuando les digo, no, yo en eso no me meto, no tengo experiencia. Una relevancia, eh, pues digamos que tiene que ver también un poco con lo que estudiamos, ¿no? La importancia la da también el hecho de que sabemos o consideramos que el estudiante realmente va a estar trabajando en algo de ingeniería industrial. Entonces, podrían ser tan importantes problemas teóricos como prácticos. Lo importante es que al final usted practique y que logre sintetizar sus conocimientos, ¿sí? Conocimientos para su manejo, digamos que viene mucho de la metodología, de cuáles son esas herramientas. Pero como les dije en la clase anterior, el interés
inicial es definir realmente qué es lo que quiero abordar, cuál es mi problema de investigación. Ya si tengo o no el conocimiento para su manejo depende de cómo aborde la metodología. Una relevancia científica, pues digamos que en principio es algo que sucede cuando yo he mandado, por ejemplo, artículos a revistas. Me pueden responder, me han respondido cuál es el aporte. Sí, digamos que ahí hay un tema pues que se exige un poco más porque pues soy docente, tengo maestría y el tema entonces a nivel académico se espera, sobre todo en publicaciones, que haya un aporte, una relevancia científica. Entonces, si eso me pasa, yo tengo que responder y hacer énfasis en aquellos elementos o corregir de pronto el artículo para que se vislumbre un poco más el aporte y sea más claro. Este punto, pues digamos que también los va a tocar, pero esperaríamos no tanto, porque digamos en principio, pues ustedes apenas están haciendo su primer ejercicio investigativo, ¿sí? O sea, a no ser que ya se hayan graduado de otra profesión aquí en la universidad, pues va a ser su primer trabajo de grado, ¿sí? La primera vez que abordan eso. Relevancia humana, pues contemporánea, se refiere obviamente a esos aspectos sociales, ojalá tuviera algo de eso, no necesariamente nuestros problemas en ingeniería tienen un impacto pues amplio en nuestra sociedad. Conozco así trabajos de grado, en posgrado, en doctorados, donde uno se pregunta, bueno, ¿y eso a quién le sirve? ¿Sí? En esta y en otras universidades, cuando evalúo eso, yo también digo, bueno, ¿y eso a quién le sirve? Son opiniones que al final uno se forma. Sí, y es parte de lo que motiva o no a una persona. Al final hace su proceso investigativo, pero chévere que también no solo sea muy buen trabajo un proceso investigativo, sino que además aporte y le sirva a alguien más. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, pues digamos que lo que queremos hacer es hoy definir el problema a partir de una construcción que nos va a dar una herramienta y es el árbol del problema. Vamos a manejar causas y efectos de una situación. Lo primero que quisiera es que expresemos nuestro problema en una frase. Esa frase se va a componer al menos de tres elementos y vamos a partir de ahí establecer realmente cuáles son las causas y los posibles efectos. Cuando yo formulo el problema, eh, pues el mismo me aborda o me da un límite, ¿sí? Entonces, de una vez nos va a ayudar a tener esa expresión, algo en que concentrarnos y delimitar, ¿sí? Esa va a ser una de las grandes preocupaciones. Muchos de mis comentarios en lo que ustedes me vayan mostrando de avance será precisamente esto. ¿Cuál es ese límite? Les diré, no, muchachos, está muy amplio y necesitamos acotarlo más. O por el contrario, les diré, no se justifica que usted esté un año trabajando en eso. Entonces, muchos de los comentarios que recibirán míos y posteriormente de otros evaluadores en su anteproyecto van a ser alrededor de esto. ¿Sí? Bien, entonces nosotros hacemos una construcción objetiva. Vamos a tener unos referentes académicos. Vamos a conocer también, pues, cuáles son esos, digamos, causantes de la situación que está dando el problema. Y lo que queremos es ver qué construye o qué involucra, qué incluye esa limitación que tenemos en el problema. Nosotros buscaríamos entonces que haya una especie de proceso claro, ¿sí? O de etapas claras de abordar. Vamos a ver que en la misma definición no estaría la solución.
lo que queremos es que eh, esa definición sea muy clara y ya la solución vendrá de cuáles de estas causas tengo que trabajar. Como digo ahí, pues será un proceso muy objetivo, o sea, deberíamos evitar que hayan elementos ahí subjetivos de percepción, de que es que a mí me pareció, a mí me contaron, sino haya un proceso un poco más formal. ¿Listo? Entonces, pues fuentes de los posibles problemas, ¿qué intereses profesionales, académicos o científicos tendrían ustedes para hacer el estudio? Y aunque no es ahora algo determinante, pues muchas veces también pasa que aquello en lo que vamos trabajando se vuelve digamos, de experiencia, eh, de pronto se enlaza con algo en la práctica y terminamos como trabajando en eso. Entonces también es algo que deberíamos considerar, que ustedes tengan un interés profesional sobre algo relacionado a lo que están desarrollando su trabajo de grados, pues es una invitación, no más. ¿Listo? Entonces voy a ir rápidamente, vamos a definir, a hacer un ejercicio de esa definición de ese enunciado. Entonces, definir un problema no es una pregunta de investigación. Muchas veces ustedes verán en documentos de sus compañeros, y la pregunta de investigación es tal. No es esa pregunta la que quiero construir. De hecho, no, esa pregunta de investigación no es un requisito obligatorio, ¿sí? No está planteado como que el estudiante formula pregunta de investigación, entonces a veces se comete ese error, porque veo planteamientos de problemas tan bien definidos y al final terminan con una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación lo que haría es reforzar la situación problema. Lo que queremos es por ahora construir una frase, una oración en términos positivos, nunca en forma de pregunta o interrogación. Lo que pongo ahí, si su problema es que no puede cruzar la calle por exceso de tráfico, la definición sería no puedo cruzar la calle porque hay mucho tráfico. No es una pregunta, o sea, yo no digo no puedo cruzar la calle, o sea, es algo que vamos a entender un poquito ahorita en el ejercicio, que no se menciona, se plantea como forma de pregunta. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Vamos a usar el árbol de problema y les voy a mostrar un ejemplo de ese árbol de problema. Entonces, este es un ejemplo tomado de un documento. Eh, digamos que me ayuda mucho esta herramienta, lo uso en diversas universidades y estos cursos para que el estudiante pueda tenerlo claro. Me gusta. Ustedes conocen, por ejemplo, el diagrama de espina de pescado. Sería otra de esas herramientas, sin embargo, no se usa en investigación porque el diagrama de espina no habla de efectos. Yo sí quisiera que ustedes logren visualizar cuáles son los posibles efectos que tiene hoy no abordar el problema. Entonces, lo que tengo en el eje, en el centro del árbol, es ese enunciado. Esta será nuestra descripción del problema. Ahí como está, tiene dos elementos. Primero, hay una palabra al inicio que habla de ausencia, habla de daño, ¿sí? Habla de algo que está afectando un contexto. El contexto por ahora es el agua de un río, ¿sí? O sea, un río. Y el factor es la calidad del agua, ¿sí? O sea que si miramos hay como tres elementos. Voy a ver si aquí puedo resaltar esto. Uno, un primero que es una palabra y es un calificativo, ¿sí? El segundo es un factor y el tercero es un contexto. Entonces apuntan esos tres elementos. Un calificativo, un factor y un contexto, ¿sí?
El calificativo, pues es una serie de esas palabras que hablan de que algo es necesario solucionar, ¿cierto? El deterioro, la palabra deterioro, por sí mismo ya enuncia una necesidad. El factor es, Disculpe, profe, dime, el calificativo, ¿me puede repetir la definición breve que dio? es una palabra que, digamos, que enuncia que existe el problema. Entonces, deterioro, ausencia, falta, sí, digamos que son ejemplos de palabras que podemos usar para calificar una situación, ¿sí? Sí, gracias, profe. Pero yo sé que uno lo busca en internet y todo, pero pues Ujú. digamos que para partir de una base o tener una base, pues con lo que usted dijo. Gracias, profe. Dale, podríamos ver entonces la taxonomía de Bloom. Ahorita les muestro esa tablita, que ahí hay palabras que nos ayudan como a ampliar esas definiciones. Calidad del agua es el factor. Entonces, tengo algo que me interesa medir, ¿sí? Cuando yo digo calidad del agua, eh, en un río seguramente hay parámetros, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, el pH, está, por Indicadores. ejemplo, el porcentaje de sólidos solubles en una cantidad de mililitros. Es decir, ese factor es medible, ¿sí? Calidad del agua, en efecto, es algo que yo puedo medir. Académicamente hay, científicamente hay parámetros para medir eso. Y el contexto, aunque ahí hay parte del contexto, todavía no está bien, porque lo tengo es en la segunda diapositiva. Pero por ahora tengamos en cuenta que es una palabra que califica una situación, un factor que debe ser medible y un contexto. Sí, tres elementos, es la suma de esas tres cosas. Este sí, aquí resalta, nos faltaría el contexto. Este sí, perdón. eh, sí, aquí, pensé que sí lo tenía. Entonces, aquí nos faltaría el contexto, aplicarle un poquito. Entonces yo digo, sí, pero ¿cuál río? El río Cauca. Esa sería la delimitación de la que usted habla, ¿no? Sí, o sea, y el río Cauca todavía es, pues, es bastante amplio, ¿no? O sea, pues Exacto, sí. Ujú. no significa que ya con eso esté todo el problema delimitado. Sin embargo, pues por lo menos especificó algo. No es el río cualquiera. De los 7 ríos de Cali, entonces, no, voy a hacer los 7, no. O sea, ¿cuál es el del interés? ¿Cuál es el foco? ¿Es en la empresa? ¿Es en la organización tal? ¿Sí? ¿Dónde está ocurriendo esa situación? Entonces, aquí pues ya le estoy dando más detalle al contexto y lo que plantea el árbol del problema son en unos niveles inferiores causas y en unos niveles superiores efectos. Entonces, voy a ponerlo de pronto en otra diapo para que quede más. Profe, usted podría darle como zoom, es que casi no alcanzo a ver lo que dice. Ya voy. Sí. Gracias. ¿Listo? Entonces, este es el enunciado, estas son las causas y estos son los efectos. Vamos a ponerle este así en amplio para que podamos ver todo. Entonces, ¿por dónde arranca la construcción? Es importante. Arranca por las causas. Yo tengo algo hoy que es una situación que en efecto ya me está planteando que hay una necesidad, ¿sí? Que esté deteriorada, pues ya me está diciendo que algo no está bien, ¿cierto? Ahora,
el árbol plantea que abajo van las causas y están conectadas. Si ustedes ven, las flechas van hacia arriba, hay una dirección, lo cual quiere decir que las causas principales de que hoy haya deterioro de la calidad del agua del río Cauca, en este ejemplo, son tres. Obviamente, cuando yo lo tomé, como eso es de un documento de Europa, no era del río Cauca, ¿sí? Pero era un ejemplo. Entonces, eh, una causa es que hay altos niveles de residuos sólidos arrojados al río, ¿sí? Es una causa que puedo medir. Yo puedo ir allá, hacer una toma, una medición, una muestra durante un periodo y determinar que también hay altos niveles, ¿sí? Entonces miren que en las causas también existen calificativos. Otra posible causa principal es que pues hoy el agua se deteriora porque hay fábricas y hogares que arrojan aguas residuales al río. Y hay otra causa, digamos que son tres situaciones totalmente distintas. Eh, y hay otra causa que habla de plantas de tratamiento de aguas que no cumplen estándares. O sea, puede ser que hoy haya hogares que arrojen aguas residuales, hayan plantas, o sea, el problema no es que no haya plantas, es que no cumplen los estándares. Y que además de pronto haya otra situación de residuos sólidos que se arrojan al río, por ejemplo, por las comunidades. Entonces, cada una de esas es importante establecer hacia abajo. Digamos que lo que quiero invitarlos es a que detallemos hacia abajo al menos tres niveles. Yo me tengo que preguntar por qué hoy hay altos niveles de residuos sólidos que se arrojan al río. Entonces, pues una posible causa de esas es la deforestación. ¿Por qué hay deforestación? Porque no hay control de autoridades. ¿Por qué hay deforestación? Porque, digamos, puede ser un tema cultural, un tema de pronto de ganadería, ¿sí? Que arrojan, limpian unos predios y arrojan esos residuos vegetales al río. Entonces, eso aporta la deforestación. Todos estos elementos que están aquí, digamos, están encausados a que haya residuos sólidos. Como ustedes pueden ver, aquí hay dos causas de la deforestación. Podría ser que la deforestación a su vez sea causa de otras situaciones, no solamente de esto. Pero bueno, Profe, entonces ahí habrían dos niveles, ¿no? Vas empezando por, o se toma como un nivel donde dice altos residuos de aquí hay tres arrojados al río, niveles ¿sí? de causas, sí, aquí hay tres. Ah, ya, ok. O sea que esa idea, por decirlo así, entre comillas, esa idea principal o ese primer factor se tiene como en cuenta como un nivel. Sí, esa acá sí. Ok. Sí, cuando yo me refiero a que hagamos un ejercicio de tres niveles, son tres niveles de causas y tres niveles de efectos. Laura tiene el micrófono abierto. Dale, gracias. Entonces, miremos. ¿Por qué fábricas y hogares cercanos arrojan aguas residuales en el río? Entonces, la regulación actual permite ciertos vertimientos. Por ejemplo, en el caso de fábricas, pues posible que haya presencia porque, aunque no es lo ideal, se permiten algunos vertimientos. ¿Por qué también puede pasar? Entonces, son dos causas de lo mismo. Entonces, aquí estoy midiendo, es un ejemplo de una medición. Por ejemplo, 40% de las casas no están conectadas a red de alcantarillado. ¿Sí? Miren que aquí estoy evaluando, estoy midiendo, estoy planteando algo objetivo, ¿sí? O sea, yo fui, hice la observación y determino que son 40% los que no están conectados. Profe, un paréntesis. Dime, Esa causa, digamos que estoy tratando de ir como enlazando la idea que tenemos en mente con lo que se está presentando ahora. Entonces, digamos que esa causa del 40% de que no están conectados a la red de alcantarillado, se supone que el alcantarillado igual todo eso va pues, a un desagüe, a un río. sí, pero pasa por una planta, ¿sí? O Mm, sea, por ejemplo, la Petara aquí en Cali pasa primero y se trata, incluso las empresas
Hay empresas que tienen plantas de tratamiento en sus instalaciones antes de hacer la disposición, ¿sí? Ah, sí, en el caso No de las es, empresas sí, pero digamos, no sabía o no sé si lo hay en el caso pues de las casas, porque por ejemplo, digamos que la zona urbana, digamos que sí, no pasa un río, pero pues todo es alcantarillado, es decir, tiene un sistema de alcantarillado que conecta las casas como con una matriz o un tubo madre, por decirlo así, y ese tubo madre va a dar a un río. ujú, pero Entonces, primero pasa por una petal. ya listo, no sabía eso, O profe. sea, digamos que en el proceso formal, sí, pues porque por ejemplo en Cali hay asentamientos que son ilegales y pues ahí no hay servicios básicos, no hay alcantarillado. Pero los barrios que están estructurados en una red de alcantarillado, pues llega, en Cali hay en Mayarino, Puerto Mayarino, pues es porque la conozco. Está la planta de tratamiento antes de disponer, pero también está una planta que es la que capta y trata el agua del río antes de la ubicación de la disposición. Y esa es la que provee pues parte del agua potable de la ciudad, ¿sí? Creo también que hay otra en los farallones, pues hay distintas plantas que al final proveen de agua potable a la ciudad, pero pues digamos por temas regulatorios sí conozco pues que hay un tema ahí de tratamiento antes de la disposición. Listo, profe, ¿Listo? gracias. Ok. Profe, una pregunta. Dime. Pues ya relacionando un poco la idea de lo que nos estás explicando con lo que va a ser pues el problema que vamos a plantear nosotros, digamos que nosotros queremos ya ir planteando, definiendo la problemática o el problema que pasa en la empresa o en donde vayamos a hacer el trabajo. Pero digamos que nosotros no tenemos acceso todavía al área al lugar donde vamos a realizar el trabajo. Entonces, no sé, ¿tiene que haber un problema o también puede ser una propuesta de aplicación de alguna metodología? Mira, es lo que decía ahorita, la investigación parte de que se defina un problema, entonces sin problema no hay investigación. Ojo, sin problema no hay investigación. No te estoy diciendo sin empresa no hay investigación, ¿sí? Si no tienes empresa, tienes que demostrar que existe un problema de pronto en otro contexto o demostrar que existe un problema que pueda ser replicado en un ambiente de laboratorio, ¿sí? O sea, creo que yo les comentaba, o sea, algunos piensan que es lo ideal tener una empresa, pero yo he hecho trabajos de grado en laboratorio, ¿sí? Entonces, pues lo que sí es que el problema debe estar justificado, ¿sí? Pues miren que esto aquí, solo con hablar de calidad del agua, ya solo esa expresión, pues nos ayuda a entender que es algo que se necesita, ¿cierto? Y que podría tener un impacto en la población hacia afuera. El Sí, profe. ejercicio es que ustedes pues construyan en este árbol de problemas y yo les voy haciendo mi retroalimentación. Entiendo lo que me dice, profe, sino que no, creo que no me entendiste lo que te dije. O sea, no me refería a que hubiera, o sea, que tuviéramos o no que encontrar una empresa, sino que digamos que todavía no se tiene acceso a ese lugar, taller, laboratorio, bodega, lo que sea, para saber cuál problema o qué falta o qué falla hay en ese lugar. Pero sí vamos a tener que hacerlo durante el semestre. O sea, de pronto no es hoy, no la otra semana, pero sí vamos a tener que demostrar eso. Ah, listo, profe, O sea, gracias. es algo de que vayan pensándolo. Si hoy todavía no tienen acceso, dígame cuándo puedo ir, porque a mí me van a pedir datos del problema. Solo ahí estoy mostrando un ejemplo, 40% de las casas. Yo les voy a pedir algo así. Cuantitativamente, mídame el problema. Sí, porque no es lo mismo decir que el 40 a que solo el 2%. Entonces, si solo el 2%, entonces ¿será que sí es una causa relevante del problema? Sí, entonces hoy no lo tienen,
sé que no lo tienen, incluso no tienen muchos ni la idea por dónde arrancar, pero pues se trata de que al final esté cuantificado, medible ese problema. Si usted quiere trabajar calidad del agua, pues tiene que demostrarme a mí históricamente los niveles de calidad del agua han sido así, 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 y en el río Cauca el ideal es este y está por fuera de los límites de control. O sea, estoy dando como unas ideas de ya después cómo se sustentaría ese problema. Por ahora, lo que queremos hacer es esta construcción. ¿Listo? Bueno, Listo. entonces, ¿por qué la gente no está conectada al alcantarillado? ¿Por qué las PETAR no cumplen con estándares? De pronto puede ser una causa que esté asociada a múltiples causas como esta, o sea que también podríamos encontrar en nuestro problema algo así, una causa que genera dos cosas, digamos como por dos vías totalmente distintas. Se ¿Listo? conectan. Sí. Entonces, dos causas que generan una o una causa que genera múltiples, ¿sí? Por ejemplo. Listo. Una vez establecido mi problema, yo le voy presentando a ustedes que son mi audiencia y les digo, muchachos, hay deterioro de la calidad del agua. Miren que yo por ningún lado les he planteado a ustedes alternativas de solución, ¿sí? Yo no les estoy diciendo, es que ¿saben qué? Vamos a conectar las casas. Estamos en campaña, entonces vamos a conectar los que faltan a la red de alcantarillado. Pero sí quiero que se lleven la idea de que una vez establecidas las causas, yo me comprometería a trabajar sobre una de ellas, ¿sí? De pronto, si yo me comprometo a trabajar sobre los niveles de inversión, pues termino generando un efecto en esta causa, reduciendo esto y mitigando esto, ¿sí? O sea, al final todo eso está enlazado. Pero a lo que quiero que se lleven la idea es que esta herramienta también es poderosa porque me identifica en qué voy a trabajar. En ningún momento me plantea cuál es la solución al problema, pero sí me ayuda a entender yo por dónde me quisiera ir. Entonces, ¿será que es un tema de fuerza pública, por ejemplo? ¿Será que es un tema cultural? ¿Me voy a ir a trabajar con la comunidad, ir a hacer capacitaciones? Sí, sí me hago entender que yo trabaje con la comunidad y cambie un poco esto. No quiere decir que logre solucionar la PETAR y no quiere decir que la calidad del agua quede perfecta, pero como partimos de un problema, nos vamos a comprometer a algo. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces ese será un segundo ejercicio. Este primer ejercicio será el ejercicio de limitar el alcance. Obviamente, ahí estoy trabajando en Río Cauca, ¿no? Pero si la ribera del río Cauca es tan grande, entonces yo, por ejemplo, ¿con qué comunidad quisiera trabajar? Si mi proyecto es un proyecto, no sé, de intervención social, ¿sí? Entonces, ¿en qué zona, en qué ciudad, en qué municipio de la ribera es que voy a trabajar? ¿A qué me voy a comprometer? En todas las zonas no, pues ahí es donde ustedes van a empezar a proponer y yo les voy a decir, no, está muy amplio el alcance. Yo les diré, en un año no alcanzas a hacer todo lo que estás esperando hacer. ¿Listo? Lo otro será identificar efectos principales. Si hoy hay un problema, qué es lo que está generando hoy? ¿Cuál es el efecto que está generando ese problema? Es decir, si yo no ataco el deterioro de la calidad del agua, ¿qué va a seguir pasando? Entonces, cuenca del río bajo amenaza de crecimiento de población de peces. Esto es algo que vemos casi siempre en las noticias. Hay presencia de residuos sólidos y falta oxígeno y pasa que hay decrecimiento de población de peces, ¿cierto? Es un efecto directo hoy, casi de un día para otro. Podemos ver una noticia de este tipo. De pronto esta podría ser que a las personas que están en la ribera, pues río abajo vamos encontrando una serie de enfermedades, entonces tenemos estadísticas, ¿no? Tenemos medido esa situación, ese efecto de este problema. Eventualmente, y esto ya implica que aquí hice dos niveles, pero espero me entiendan, implica que más a largo plazo, si por ejemplo hay personas que se dedican a la pesca en el río, más a largo plazo, a mediano de pronto,
pues la pesca y los ingresos de esas familias se van a ver afectados, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de lo que quisiera que construyéramos, ¿sí? Sin embargo, ahí le faltan niveles, le falta detalle, quisiera que haya incluso más número, ¿sí? Algo más medido. Cuando yo me vaya a este efecto, seguramente tengo una estadística. Cuando yo tenga este efecto, también tengo una estadística. O sea, no es que yo ponga todos los números en el planteamiento del problema, pero de pronto si yo respaldo con un gráfico histórico de la población de peces en el río y veo que empieza a decrecer, la curva empieza a decrecer, pues es claro cuál es el efecto, ¿cierto? O sea, estoy midiéndolo, es una estadística oficial, no es algo que me inventé, algo que me dijeron, está documentado, hay una fuente, ¿sí? Entonces, de esto se trata el ejercicio. Como no somos expertos, lo que necesitamos es soportarnos en lo que han hecho otros. Entonces, por eso es necesario ser un proceso investigativo que justifique lo que queremos trabajar. Listo. Entonces, este es un problema que de pronto no han pensado o no es de nuestro resorte de formación, ¿cierto? De pronto, pues un ingeniero industrial puede aportar en algo, pero no sé, no es como tan claro, ¿no? Pero bueno, miremos esto. Ahí me quedo desde la otra universidad. ¿Qué sería esta situación si pensáramos que este fuera la deserción en el programa de Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle? ¿Qué sería esta situación? Tenemos este problema en el programa de Ingeniería Industrial. Primero, identifiquemos los elementos. Dejémoslo en uno solo. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué dijimos que era este tipo de palabras? Calificativo. Una calificativa. ¿Qué quiero estudiar? ¿Cuál es el factor? La deserción. O sea, Eso yo es quiero estudiar lo el proceso de medible. matrículas, quiero estudiar las transferencias entre sedes, ¿sí? ¿Y cuál es el contexto? Ya lo que especifica Pero como tal que es el programa de ingeniería industrial, ¿no? De la lo Universidad que del lo, Valle. lo que lo está como limitando. Ah, yo no quiero hacer el ejercicio, los programas de la universidad, ¿cierto? Yo me enfoco en uno en particular, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo de una definición. Lo que yo me preguntaría es, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Qué podría ser una causa directa de que hoy haya alta deserción? Cuando ustedes ven que sus compañeros van abandonando, ¿qué les dicen? ¿Qué escuchan? De- ¿Por qué? no, eso no. Pues yo diría que ahí podría ir como disminución de la cantidad de estudiantes que van avanzando en el programa, algo así, no sé cómo tenerlo. O sea, no tengo muy bien las palabras, pero diría como Entonces eso, no sé. definamos qué es deserción. La deserción es que hoy hay 100 matriculados, el otro semestre hay 80, ¿sí? Eso así, ajá. Listo. Entonces, ¿qué podría causar que eso pase? Fal- Que eligió mal la carrera, algo así. Entonces, Elección equivocada. podríamos decir, eh, voy a poner el tema de la carrera. ¿Sí? Este es un factor, digamos que es vocacional, suena. Que, pues, a mí nadie nunca me dijo en el colegio, cuando yo me inscribí a industrial, fue porque un primo se inscribió a industrial, no tenía ni idea, me dijo, ¿a qué se inscribe? No, o porque no había nada más en Palmira, y entonces, ¿cierto? Puede pasar esas cosas.
de nuevo, las direcciones van hacia arriba, las flechas va direccionado. Sin embargo, lo planteo con un número, o sea, ¿yo cómo demuestro que hay un problema? La deserción la mido, ¿sí? O sea, yo puedo preguntarle al profe Moncaleno, venga, ¿cuál es la estadística de deserción? Muéstrame el histórico, ¿cuál es el número? Y obviamente me dirá, no, mira, lo normal es que aquí el 5% de los estudiantes vayan desertando semestre a semestre, ¿sí? Pues hay N situaciones para que pase, pero nos interesa al menos señalar tres. Y entonces si voy y miro alta deserción es porque de pronto le esperaba el 5, pero está en 20%, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces, yo voy y encuesto a las personas que desertaron. A mí me está pidiendo el profe de seminario un dato que justifique eso. Entonces, lo que puedo hacer es un instrumento, una encuesta, y voy y encuesto a la gente que ha salido. Entonces, 30% de esas personas me indican que hay un aspecto vocacional y que eligieron mal la carrera, ¿sí? Pensemos en una causa de que hayan elegido mal. ¿Qué los llevó a que hayan elegido mal? Presión familiar. ¿Y cómo medirías tú la presión familiar? Pues hay gente que dice, no, es que aquí todos somos contadores y usted tiene que estudiar contaduría, Sí, algo así. entiendo qué es esa presión, pero ¿cómo la medirías? ¿Cómo la mido? Pues la encuesta, ¿no? La encuesta a las personas poniendo como esa opción en la encuesta que le haga al estudiante. Dale, listo. Pero entonces planteemos una situación medible, ¿sí? Está bien que haya un tema de presión social ahí, ¿sí? Pero ¿cómo lo decimos? Entonces, el 20% manifiesta que fue presionado, ¿sí? Si me dices que por una encuesta, por ejemplo, entonces, ¿cómo lo preguntas y qué resultado esperarías obtener? Así, ¿no? El 20% de los estudiantes encuestados manifestó esa fue su elección por presión familiar Dale, podría ser un sí, factor. Entonces, Expectativas vamos a ver. familiares. tentativas familiares. Sí, ya saben que aquí Expectativas. hay que dimensionarlo. X% habla de presión familiar. Listo. Voy a plantear como un ejemplo de lo que sería un multicausa, ¿no? Pensemos que solo fue la de Palmira. Eh, Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende a qué se refiere? O sea, el Sí, colegio profe. nos prepara para lo que viene, ¿sí? Pues digo, en términos de que si lo que queremos es seguir estudiando, mm, lo único que hicieron, me acuerdo conmigo alguna vez, fue que eso revisaron en un paredón a todos, cómo nos había ido a todos en el IFES. Y, y entonces estaba una persona ahí mirando los puntajes y decía, le alcanza para tal en Univalle, le alcanza para tal en Univalle. Entonces, pues no había nada más que eso. Entonces, Ese puede no ser otro factor, ¿no? necesariamente, no necesariamente
hay realmente como algo enlazado entre los colegios y las universidades. Lo quise plantear como que al final el efecto, la causa, perdón, es que hay una causa vocacional de la deserción. Y esa falta de vocación se puede dar porque la familia presiona, por ejemplo, o porque hice la investigación y me di cuenta, no a través de una encuesta, hice una investigación seria. Y fui, miré los colegios, de los 100 colegios que pueda tener Palmira, me di cuenta que el 90% no tienen un programa de experiencia vocacional con sus estudiantes, con los que están próximos a graduarse, ¿cierto? Y puede ser al final que eso genere eh, ese problema, ¿sí o no? Esa causa que es una causa vocacional. ¿Qué otra causa, como lejos, una cosa es que la gente no esté motivada por lo que está estudiando, pero que algo más que pueda generar esta situación de deserción? Los paros, profe. Nada que ver con la vocación, ¿no? Yo quiero estudiar, pero llevamos 2 meses en paro y nadie volvió a la universidad, y nadie dijo nada, ¿cierto? Profe, ¿Estamos? Dime. las causas entonces se tienen que definir pues de forma cuantitativa, o sea, Yo los, medibles. háganme cuenta que yo voy a ser muy cansón con eso, sí. Y tienes que buscar que este problema esté cuantificado, porque es un problema en ingeniería, ¿sí? Si yo pensara que es que fuera un problema en ciencias humanas, de pronto son percepciones, algunas cosas pueden quedar dentro del mundo subjetivo, pero nosotros, pues, no nos han enseñado a filosofar, ¿no? Entonces, por eso es importante que esté medido. Estoy tratando de hacerlo casi en cada elemento. Y yo voy a ser bien cansón en cada cosa. Entonces, cada cuadrito de este planteamiento de problema esperaría que sea así. Que hoy no tengan, por ejemplo, ahí hable de encuestas. Claro, cuando usted plantee por primera vez su árbol, no habrá hecho las encuestas. Pero, profe, hice este instrumento. Mire que aquí voy a encuestar a tales y tales personas, estas son las personas involucradas, tal, o fui a la empresa, a la organización, hice tales y tales entrevistas, me compartieron estos datos y esos datos evidencian que hay esta causa para este gran problema, ¿sí? Pero entonces ese árbol, o sea, no se podría como ir estructurando como tal hasta que se haga una investigación, ¿no? Claro, Para poder tener como los datos o la para información tenerlo completa. totalmente cuantificado, es ya, o sea, no es hoy, pero como esto le vamos a dar unas 3 iteraciones, o sea, hoy quiero que ustedes se lleven esa idea que hay que hacer un ejercicio, ¿sí? Ya sabemos qué compone el problema, es esa expresión, ya nos vamos a guiar por la herramienta árbol del problema, ¿sí? Pero yo sé que hoy no lo van a tener medido. La otra semana que avancemos, yo espero que ustedes van trabajando, o sea, ustedes deben ir trabajando con sus tutores, con los que quieran, con su compañero de trabajo, si van a trabajar en grupo, en lograr convencerme a mí. Yo soy el primer Filtro. filtro. Tienen que convencerme a mí de que ahí hay un problema, ¿sí? Y eso solamente será con números, pues porque yo soy ingeniero como ustedes, ¿listo? Bueno, ustedes me dijeron otro que no me acuerdo. ¿Cuál era? Otro Lo de aspecto. los compañeros dijo lo de los paros y yo diría también que el tema psicológico, presión psicológica, y esa puede ir asociada con el, digo yo, con con la falta de, de pedagogía o de tener un programa de experiencia vocacional en los colegios. Eh, a ver,
pues hagamos algo para que queden como aristas distintas. Pues otra causa también es en esencia que la universidad tiene su reglamento, ¿no? Entonces, pues la gente va saliendo porque caen bajo, segundo bajo y quedan bajos, ¿sí, no? Entonces, sí, entonces, ¿cómo desde la parte académica? Porque yo puedo estar motivado y digo, esto es lo que es, a mí me gusta esto, pero es que soy tan tapado y no puedo con estas materias, no, Entonces, por bajo rendimiento Como, académico. sí, exacto, como el 30% de los estudiantes caen en bajo rendimiento. Otro nivel, no estudian. hagámoslo así. Sí, falta de compromiso. Chancuco. Parciales presenciales. Esa es una estadística que me da el programa, ¿no? ¿Cierto? Profe, qué pena, un paréntesis ahí pequeñito. ¿Las grabaciones de clase están quedando en una carpeta especificada? Eh, sí, yo se las subo, pues las subo a YouTube porque generalmente no se le pueden cargar esos videos tan grandes al Moodle. Yo les comparto ahí el enlace en el Moodle. Pensemos en esta. Sí, en los últimos 2 semestres, no sé. No es que hice una encuesta, ¿no? Eso es una estadística oficial. O sea, hice un ejemplo de que la encuesta, pero no es que todo salga de una encuesta. Pues. Sí, yo necesito estadísticas institucionales, oficiales, documentos que respalden lo que estoy diciendo. Sin embargo, es Profe, algo que es poco discutible hoy. Bajos rendimientos normalmente ha estado en el 5% de los estudiantes matriculados en un semestre quedan en baja. Cuando digo 12 puntos porcentuales es que pasó de 5 a 17. ¿Sí? Esa es una causa de que haya deserción, los bajos rendimientos. Dime. no, sí, eso le iba a decir que ese aumento en 12 puntos porcentuales hace referencia al semestre inmediatamente anterior, ¿no? Sí, o sea, digamos que ahí no coloco toda la descripción, pero cuando ya yo lo sustente de pronto en la diapositiva siguiente, pongo las cifras, ¿sí? O sea, pongo el histórico, pongo el diagrama de torta, pongo la cita, ¿sí? Difícil que quede toda la expresión porque pues son casi cuadritos. Yo las puedo incluso resumir aún más, ¿sí? Pero cuando vaya a sustentar ese problema, cuando me sustenten a mí, yo sí quiero ver las cifras de eso, ¿sí? Entonces, si es un comparativo anual, si es semestral, pues de pronto lo daría en otra diapositiva con más detalle, pero ahí yo por lo menos cuando lo explique estoy diciendo que otra causa son los bajos rendimientos, ¿sí? Una cosa es lo ocasional, otra cosa es el rendimiento académico y qué otro elemento o factor podría generar deserción. ¿Se les ocurre algo más? La situación económica, ¿no, profe? De pronto es algo, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro. ¿Cómo lo plantearías? Ya sabemos que está asociada a la situación económica, pero ¿cómo lo planteamos en Bajos términos recursos. medibles? Los niveles de bajos recursos presentados en los estudiantes matriculados. Y, Puede ser por estratos socioeconómico o pero entonces un poquito más allá, ¿qué más podríamos plantear? Profe, ¿eso también se saca por encuestas? No, la encuesta es un ejemplo de un instrumento, pero mira que el tema de bajo rendimiento no es
no es de una encuesta, es una estadística oficial. Pero yo creo que la gente que sale, pues, digamos, la universidad no se da cuenta por qué uno sale de la universidad o ellos sí tienen, digamos, como un historial de uno por qué sale. Pues no sé el proceso administrativo que se No, sigue no lo para tienen. esos rendimientos, no lo sé. No me atrevería a decir si no hay o no hay. Profe, entonces yo creo que debería ser pues por encuesta porque más de uno se sale pero no dice los motivos. Cuando uno se Dale, va a salir, a uno le dan un formato en el que usted debe supuestamente escribir por qué motivo se va. Y si usted quiere lo escribe, y no, pues no lo escribe. Y cuando usted va y lo pasa como a bienestar, la de bienestar también ahí de forma irónica, entre comillas, le pregunta que por qué se va y ya lo que dependiendo de lo que usted diga y listo, eso es todo. dale. Pero entonces estoy todavía yo esperando aquí que me ayuden a construir aquí la causa. Bajos ingresos en las familias de los estudiantes. Profe, sería como más o menos las personas que ganen menos de un salario mínimo, que tengan una entrada menor a un salario mínimo, presentan mayor deserción estudiantil. O Pero se le esa puede es una poner, causa de que hoy haya alta deserción, que hayan personas que ganan menos de un salario mínimo. Pues si vive solo o que en el Dale. núcleo familiar no tengan entradas fijas. Yo podría decir pérdida de ingresos de las familias en el último año. ¿Sí? profe, o teniendo en cuenta lo que dijo el compañero Gamboa, se le puede poner cantidad de casos presentados a bienestar de tipo económico. Y si te dice hay 100, ¿qué Porque pues, significa ese número? porque pues sería como la única información que recibe la universidad por parte de los estudiantes que desertan por ese motivo. Dale, listo. Sin embargo, algo que yo pudiera medir es que creo que es donde está el tema. Por eso hay que hacer varias iteraciones de esto. Entonces yo puedo decir eh, pérdida de capacidad de sostenimiento en la carrera, sostenimiento económico, sí, de las familias de los estudiantes, ¿sí o no? Pensando un poquito en lo que pasó, lo que ha ocurrido pues este año y medio, muchas personas se han quedado sin empleo, ¿sí o no? Entonces, pensando en esa segunda causa de causa, de una posible causa haya sido efectos de la pandemia, ¿cierto? ¿Sí o no? Pandemia en el último año y aquí reducción O sea, que hay que ser muy técnico a la hora de redactar esas causas. también. ¿Sí? Entonces, de pronto sí, o sea, si se hace una encuesta se confrontaría esta reducción de la capacidad. Y pensando en eso, pues una de las grandes causas de que hoy haya esto, pues también pudo haber sido la pandemia, ¿no? Personas que en definitiva dijeron o estudio o, o recupere esa capacidad de ingreso, ¿no? Seguramente no tanto en la Universidad del Valle tuvo efecto, pienso pues en ese factor económico porque de alguna manera ustedes han obtenido un subsidio, ¿no? Pero pues yo que doy las clases en otras universidades sí, eso fue un factor pues bastante agresivo, fulminante de esa deserción, ¿sí? Entonces, claro, no tengo capacidad de sostener un semestre de 5 millones de pesos, ¿sí? Profe, pero ¿cómo entonces se podría medir esa capacidad de sostenimiento? ¿Eso es un indicador como tal o sería No, o sea, algo? digamos que es un ejemplo ahí, no está bien medido todavía,
pero si es una encuesta o es un tema también del DANE, en las encuestas que hace el DANE evalúa pues la tasa de desempleo en la ciudad. Entonces yo podría pensar que algo ha afectado los ingresos de la familia la pandemia, ¿cierto? Entonces no necesariamente pues ahí la encuesta es la última opción, pero podría ser algo como este. ¿Sí? O el costo de la calidad de vida según el DANE ha aumentado, o las familias según el DANE están dedicando, ellos tienen unas composiciones de la canasta familiar, ¿cierto? De los ingresos, en qué gastan las familias sus ingresos. Entonces, en vivienda, en recreación, en vestuario, en alimentación, en salud. De pronto esas composiciones han cambiado en educación, ¿cierto? Entonces, la gente ha preferido invertir o gastar su dinero en educación, perdón, en salud, en vivienda, en alimentación, ¿sí? Y de último, la educación. Entonces, de pronto ese componente, según el DANE, ha cambiado y aquí en Palmira ha pasado que tantas familias han quedado sin empleo. O sea, estoy tratando de darle, no es que tenga ahorita una cifra, obviamente, pero tratando de darle algo cuantitativo al tema. Pero entonces, profe, ahí basándome en ese ejemplo que usted da, digamos que uno lo podría asociar, es decir, uno tiene una causa, en este caso sería la reducción de la capacidad de sostenimiento de las familias y uno lo puede asociar con esa encuesta, digamos, del DANE o cualquier otra fuente confiable, lo podría hacer o debe, o sea, debe tener una relación directa o uno lo puede asociar con eso. Digamos que es una de las posibles formas. Al final yo sí les voy a preguntar por cuál es la estadística, porque puede haber sido el DANE o la alcaldía o la misma universidad en un estudio, en un trabajo de grado encontró eso, ¿sí es? O sea, lo que yo les voy a preguntar, dígame cuál es la fuente de eso. ¿De dónde sacó usted que hay reducción de capacidad de sostenimiento de las familias? ¿Sí? Listo, profe. Usted me tendría que decir, no, mira, profe, es que lo estoy configurando así y según estos datos que encontré, que investigué, pues se está presentando de esta manera. ¿Listo? Profe, Dime. esos porcentajes son complementarios, es decir, por ejemplo, hay donde dice X% de presión familiar y el otro lado está 90%, ¿uno podría asociar que ese X% es 10% o no? O sea, es como si, digamos, cogiera un grupo y uno me respondió de una forma y otro, digamos, de otra forma. O, por ejemplo, arriba donde dice 30% Lo de que los pasa es que como encuestados. no son, es decir, Ah, ya, ya. O sea que, digamos, X% presión familiar podría ser más del 10%. sí, sí, porque pues a ti, o sea, gordo hinchado con papeles, ¿cómo es que dice? A ti en tu colegio no te ayudaron, nunca nadie te habló. Y además en tu familia también te presionan, ¿sí ves? O sea, tú serías uno de los que hace parte del 90% y además también te presionan, ¿sí? Digo que como que cada No causa, son factores excluyentes entre estas dos que haga que sea el complemento en el porcentaje, ¿sí? No es que sea el 90 dijo que sí y el 10 dijo que era presión familiar, porque no son cosas excluyentes entre sí, ¿sí ves? A ti te pueden presionar y además no haber tenido un proceso vocacional en el colegio. Y arriba El en el I, primer nivel pasaría lo sumar. mismo, ¿cierto? Y arriba en el primer nivel, ¿qué pasaría? No entiendo. Pues ahí donde dice el 30% de los encuestados, al otro lado podría ser un, digamos, un 70% y, o sea, también no serían excluyentes. Sí, o sea, por eso digamos que estoy planteando como tres ramas. Mira que esta es una rama vocacional, esta es una rama académica y esta es una rama económica, ¿sí ves? O sea, entre ellas, ideal es que no guardaran relación, porque si no, de alguna manera las tengo que enlazar, ¿ves? Ujú. O sea, una cosa es que tengas la vocación, otra cosa es que tengas la aptitud con P, que seas apto académicamente y otra cosa es que no tengas dinero, ¿sí? Son pues, esquemas que van por distintos lados.
Bueno, muchachos, entonces, este ejercicio, como les digo, hay que hacerlo unas 3 veces hasta que quede muy refinado. Quiere decir que yo espero que máximo en 3 semanas ya esté definido ese problema. La próxima semana hacemos una segunda iteración. Yo quiero que traigan sus propuestas. Aquí no lo alcanzamos a hacer, pero pues es claro que esto va a tener unos efectos, ¿sí o no? Y esos efectos también deben ser medibles, como estaban los otros ejemplos. ¿Qué quisiera que hicieran? Entonces, 3 niveles de causas. O sea, aquí llegué hasta el segundo nivel. Y 3 niveles de efectos. ¿Sí? Es algo de la discusión, es algo que ideal de aquí a 8 días ustedes ya tengan los datos que lo sustenten. Si usted se fue por la fuente como el DANE, creo que la otra vez les dije la DIAN, como el DANE, que a veces las confundo. Y la DIAN mantiene detrás del mío, entonces mejor que no la llame. El DANE tenga unas estadísticas, ¿sí? Por eso ya me está llamando. Equivoqué. Evasor. No, no por eso, me está llamando por otra cosa. No, evasor jamás. De hecho, antes, fue pucha. Ustedes están jalando impuestos como un berraco. Entonces, se trata de que hagamos este ejercicio donde podamos sintetizar con base en cifras. Esas cifras tienen que ser eh, académicas, institucionales, de instrumentos que podamos desarrollar, ¿sí? Que logren evidenciar que hay un problema. ¿Alguien tiene una idea hoy, solo en la primera expresión, cómo definiría su problema en ese recuadro central? O sea, con lo que tiene pensado hacer de anteproyecto. Con lo que tiene pensado y esto que le estamos dando hoy, este carácter que le estamos dando hoy, a esa definición del problema, ¿alguien tiene una posible definición de su problema? ¿No? Tranquilos, eso es, pues, sí quiero que lo hagan de aquí a la otra semana. O sea, la otra semana tarea, una propuesta del árbol del problema. ¿Estamos? Listo, profe. O sea, la idea es para la otra semana es hacer este ejercicio, pero digamos con una idea de anteproyecto Quiero de ver nosotros esto, mismos. quiero ver esto, ¿no? El árbol del problema totalmente construido, con cifras y demás. El reto es que si usted lo tiene de aquí a 8 días, pues ya va avanzando y seguramente refinar será más fácil. ¿Sí? Sí, o sea, la idea es que por lo menos en la próxima clase tengamos algo avanzado en este tema, en ese esquema, pues, por Ajá. decirlo así. Tengan muy presente que yo por ningún lado he planteado solución a nada. Yo no estoy diciendo, no, profe, es que yo quiero, en la empresa de un primo, yo quiero ir a hacer una política de control de inventarios. O sea, yo ahí no le estoy diciendo qué causa va a atacar y cómo lo va a hacer y qué herramientas. Yo no les voy a preguntar eso. Hasta que no quede claro el problema, no tiene sentido empezar a abordar ese tipo de cosas. Es que a mí me gusta, no sé, tal herramienta o yo quiero usar tal cosa, quiero hacer QFD para resolver tal problema. No, pero necesito primero que quede muy claro qué es el problema, cuál es la Profe, definición de ese problema. ¿Sí? y si más bien como, o sea, más bien en lugar de un problema uno lo ve como que falta algo en dicha empresa o pyme. Pues lo plantearías como no alta, digamos, ausencia, ¿no? Ausencia de laboratorios Mm. en el programa de ingeniería industrial. Sí, eso estaba ¿Sí? pensando. La ausencia invita a que
pues la solución sea, entonces pongamos laboratorio. Pero yo necesito establecer las causas por las que hoy haya ausencia de laboratorios. ¿Y cuáles son los efectos de que existan esas ausencias? ¿Alguien está pitando por ahí en la reunión? Profe, si yo digo evaluación, es Brian que está alzando la mano. Si yo digo, ay, pero ya está ahorita. Bueno, si yo digo evaluación sería si yo empiezo con la palabra evaluación sería un calificativo. Evaluación. No, no creo. Dame un ejemplo. O sea, cuando digo alta deserción, mira que, o sea, Sí, alta ahí es que sale un estaría parámetro. diciendo. Cuando yo digo evaluaciones, ¿qué califica evaluación? O sea, que va como a hacer un análisis de algo que posiblemente se ha implementado en la empresa y usted desea saber o evaluar o tener como un soporte de que eso que usted implementó o que la empresa implementó o que usted piensa implementar podría traer un buen resultado o no al implementarse en la empresa. O sea, a ver si algo es viable o no. Entonces, por eso sería la evaluación. Déjame ver, voy a mirar la tablita más bien. Listo, pues. Brian, creo que levantó la mano, no sé, ya puede hablar, no sé. Hay otra pregunta, díganme. Sí, profe, te quería hacer una pregunta. Dime. En el último ejemplo que estábamos mirando de la deserción, si uno tiene una causa, por ejemplo, cuando las personas se atrasan, que empiezan a atrasarse mucho, es una causa también de deserción. Al estar relacionada con la otra de los bajos rendimientos, igual hay que ponerlas de mayor impacto o todas las que uno encuentre. Digamos que, por ejemplo, en el caso de la deserción, yo quise hacer tres ramas muy diferenciadas entre ellas, ¿sí? Sin embargo, también lo que impacta directamente hoy al problema. ¿Qué está causando que hoy haya este problema? ¿Sí? Porque pueden haber causas, digamos, más estructurales. Por ejemplo, al final podría yo pensar, no, es que, pues una causa es que no hay educación gratuita, ¿sí ves? O sea, la Constitución plantea una cosa y hoy no hay educación gratuita. Sí, pero no es la causa directa hoy, inmediata hoy, sino es una causa sistémica, una causa más amplia, ¿sí ves? Sí, pero entonces, como le digo, el ejemplo de atrasarse en la carrera, que también provoca deserción, ahí cómo se pondría en el esquema. ¿Normal como otra variable? Pero no es que no te entiendo como que. O sea, usted plantó una que era vocacional, la otra que era académica, creo, y Ajá, económica. y la otra económica, ajá. Entonces, en la parte académica, una causa es los bajos rendimientos, pero otra puede ser el atrasarse en las materias, o sea, en la carrera. Ir perdiendo materia y que se vaya quedando atrás, eso puede provocar que al final la gente deserte. Entonces ahí se pondrían ¿Y qué pasa primero? ¿Qué pasa primero? ¿Que la gente pierda materias o que la gente caiga en bajo? Pierda la materia, ¿no? Y después cae en bajo. Entonces, ¿qué causa que haya bajos rendimientos? Perder materias. las ¿Sí materias. ves? Ah, vale. Y yo lo entiendo así, o sea, es como ir una como que depende de la otra.
así lo vi, hacia abajo. Es decir, el profe planteó tres distintas, ¿no? Pero las que van a ir hacia abajo, los siguientes niveles deben ir asociadas a la que está arriba. Sí, digamos que hay como Eso sería, una, profe, eso sería como abordar dime. el problema desde lo más y irlo como Desglosando. desglosando hasta lo más mínimo, ¿no? Sí, porque ya después yo sé que la causa es que para que haya un bajo es porque pierden materias. ¿Qué causa que pierdan X materia? Hasta llego a temas como ¿y qué causó qué pasó? ¿Qué pasó que la gente no sustentó bien el seminario y no le aprobaron el proyecto? ¿Sí ven? ¿Qué pasó? Déjenme, yo les busco, les Profe, dejo pendientes, se los comparto ahí si no se esas, relaciona como directamente, estas palabras. ¿Qué pasó? si no se relaciona tan directamente el perder las materias con el bajo, porque si yo pierdo una sola materia que tenga muchas, que sea prerequisito en muchas materias, ya me atrasa bastante, y que de pronto no haya la oferta, y luego más adelante pierda otra materia que me provoque lo mismo, no necesariamente me va a desencadenar en caer en bajo, simplemente me atrasa. Dale, listo. O sea, digamos que es de esa discusión. Cuando tú me presentes tu problema, yo ahí estaba haciendo un ejemplo. Cuando tú me presentes tu problema es que, pues, te haré cuestionamientos como este. O sea, tienen que ustedes tener muy claro esos elementos cuando me presenten para que me sepan responder. ¿Sí? O sea, yo sé que perder una materia no es caer en bajo, pero, pues, primero pasa que pierdan una serie de materias para que caigan bajo. Ah, vale. Bueno, ¿alguien más? H. Sí, es- Profe, una pregunta dime. con respecto el planteamiento del problema en el árbol. Cuando se menciona el calificativo, ¿solo es uno o se pueden dos para el mismo factor? Dame un ejemplo. Eh, por ejemplo, si se habla de calidad, un factor relacionado a calidad, y se habla de que sean malos, los indicadores de que estén malos, Ujú. y eh, Pero sería como incumplimiento de las metas, por ejemplo. Sí. O indicadores fuera de límites de control. o sea, fuera sería el calificativo, Sí. pero no hay ningún ejemplo en el que se implementen dos calificativos. Es que no se me viene nada a la cabeza por el momento. Pues normalmente sí usamos una, sí, o sea, no sé si dos calificativos ya es redundante. Y pensemos en una, o sea, no sé, no tengo tampoco un ejemplo donde yo diga podríamos usar dos. A ver. Bueno, gracias. Además recuerden algo y es que cuando yo uso el calificativo, también es demostrable. Si yo digo alta deserción, pues alta es porque es más de lo esperado, ¿sí? Si yo digo alta e inconveniente deserción, de pronto un ejemplo como de dos calificativos, pues tengo que mostrar que no solamente es alta, sino además que es inconveniente para la universidad, que la universidad se está metiendo en un problema por tener esa alta deserción, ¿sí? Entonces, dejémoslo sencillo, Y eso sería más trabajo, ¿no? porque pues yo les preguntaría así por ambas cosas. Mm, sí, la compañera que me... Diana, profe. Es que aquí no estoy viendo los Sí, usuarios.
Tendrías que mostrarme ambas cosas, entonces pues no, por ahora una. Nada, Profe, y no sé si hablamos de una vez o ahorita, lo que le preguntaba ayer. Yo te diría, primero hagan el ejercicio, o sea, pues por lo que te digo, mira, si el problema no está definido, no tiene sentido hoy que empecemos a hablar de cosas, es que yo quiero hacer eso, no. Hagan ese Listo, pues. ejercicio, tengan una pausa ahí, Ujú. confíen en mí, en ese sentido en que esto lo vamos a iterar y los va a estresar unas semanitas y ya bien definido, bien estructurado esto, podemos avanzar. Y entonces ya cuando usted me diga que es que fue a tal organización o fue a tal sistema y encontró esto, ya miraremos, bueno, ¿cuál es la alternativa de solución? ¿Por dónde se quiere ir? Entonces, ahí yo Ujú. también les daré mi opinión, porque prácticamente que la duda es hoy, profe, tengo esta idea, ¿usted le parece que está bien? Yo les digo, es necesito, demuéstrame el problema. Si ya Ujú. está cuantificado, ya hay una base, y eso es lo que necesito. Ujú. Listo, pues sí, muy interesante este ejercicio del día de hoy. Dale. Bueno, muchachos, si no es más, entonces podemos dejar ahí. Yo les quedo pendiente, les comparto un documento que tenga por ahí. Listo, pues feliz día para todos. Listo, Y profe, para, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta para luego. Muchas gracias. Buen día. Gracias, profesor. Bueno, Marco, Chao, profe, chao. gracias. Bien. para Marcos, si cualquier cosa me escribe, yo con mucho gusto le digo listo. O trataré cualquier mensaje enviarle también al compañero.